Muy buenos días a todos los que nos acompañan a esta hora y se conectan a través del Facebook Live a esta transmisión liderada por el Ministerio de Transporte en la que participan la Superintendencia de Transporte y la Aeronáutica Civil, con un propósito muy claro: explicarles a los usuarios del transporte aéreo y en general a todos los ciudadanos que nos ven a esta hora cuáles son las competencias de las dos autoridades, la Superintendencia de Transporte y la Aeronáutica Civil. Permanentemente vemos a los usuarios del transporte aéreo en las diferentes terminales aéreas de nuestro país con inquietudes, en búsqueda de información, de pronto con quejas, con solicitudes que tienen durante el uso del transporte aéreo, y precisamente este espacio que hemos abierto en el día de hoy entre las dos entidades busca explicarles a todos los usuarios y a los ciudadanos cuál es el contenido y cuáles son los alcances y qué pueden encontrar en el ABC de competencias administrativas de las dos entidades. Ahí van a encontrar una completa información para que todos tengamos claridad de cuáles son esas competencias y a quién debemos acudir en caso que requiramos alguna información o tengamos alguna solicitud. Hoy nos acompañan el superintendente de transporte, el doctor Camilo Pavón Almanza, y el jefe de la Oficina de Transporte Aéreo de la Aeronáutica Civil, Lucas Rodríguez. Ellos dos estarán aquí durante un espacio aproximado de una hora resolviendo esas inquietudes, contándonos inicialmente cuáles son los alcances de este ABC, qué información podemos encontrar, cuáles son las competencias de las dos entidades y posteriormente abriremos, por supuesto, el espacio para que ustedes a través de este Facebook Live que transmitimos a esta hora por la página de la Aeronáutica Civil de la Superintendencia de Transporte puedan formularnos sus inquietudes. Inicialmente le doy la palabra al superintendente de transporte, al doctor Camilo Pavón. Doctor Camilo, muy buenos días, bienvenido a este espacio de Facebook Live. César, muchas gracias y saludo muy especialmente al doctor Lucas Rodríguez Gómez, que es nuestro jefe de la Oficina de Transporte Aéreo en la Aeronáutica Civil y con quien hemos trabajado siempre muy de la mano, y también extenderle el saludo a el doctor Juan Carlos Salazar, que es nuestro director de la Aeronáutica Civil, agradeciéndole por este trabajo conjunto que hemos hecho para producir un documento que, como usted explicaba al inicio, lo que busca es generar una tranquilidad y una claridad sobre qué es lo que hace cada una de las dos entidades, Aeronáutica Civil y Superintendencia de Transporte, en los temas de transporte aéreo. Y eso debería darle tranquilidad no solo a los usuarios, sino también a los mismos empresarios, que las aerolíneas sepan qué es lo que hace cada entidad, qué funciones tiene en temas de prevención, también en temas eventualmente de investigación. Entonces, pues esto de hecho complementa unos esfuerzos que la ministra ha venido liderando. El año pasado se produjo un documento parecido junto con la Superintendencia de Industria y Comercio, también para que tanto aerolíneas como usuarios pudieran tener claro qué hacía cada una de las dos superintendencias, y este documento cierra la claridad institucional de qué es lo que en este caso hacemos la Superintendencia de Transporte y la Aeronáutica Civil. Para nuestros efectos, César, además esto tiene un valor muy especial, y es fortalecer la cultura de protección de los consumidores en nuestro país. Usted sabe que la legislación ya existe hace varios años en temas de protección del consumidor, y en este caso la Superintendencia de Transporte es la autoridad que protege a los usuarios del sector transporte en temas como los que están dispuestos en la guía, y estos documentos nos ayudan a fortalecer esa cultura de protección al consumidor. Entonces, pues ustedes en la guía van a encontrar no solo el tema de competencias, sino que además, y esto es muy valioso, el común entendimiento entre la Aeronáutica Civil y la Superintendencia de unas preguntas frecuentes que hemos recibido de temas generales de transporte aéreo, pero también relacionados con asuntos propios de la pandemia, como el tema que muchos colombianos conocen de los vouchers y los bonos que las aerolíneas han entregado. Entonces, pues nos hemos esforzado para generar también ese común entendimiento entre la Aerocivil y la Superintendencia y poder mandar ese mensaje de claridad.
Gracias, superintendente, por esa explicación inicial. Ya vamos a entrar en detalles para que la gente, los usuarios y en general todos los que están involucrados en la industria aérea del país conozcan y tengan mucha mayor claridad sobre las competencias de cada una de las dos autoridades. Y ahora le voy a dar paso a Lucas Rodríguez. Él es el jefe de la Oficina de Transporte Aéreo. Esta oficina es muy importante en la aeronáutica civil porque es la que tiene, digamos, toda la competencia para el manejo de este y otros temas importantes, pero aquí fundamentalmente del trato de la relación con los usuarios del transporte aéreo en nuestro país. Lucas, bienvenido y expliquemos inicialmente qué contenido y qué alcances tiene este ABC. Muchísimas gracias, César. Bienvenidos a todos. Muchas gracias a el superintendente de transporte, Camilo. Un gusto estar con usted acá. Bueno, el ABC lo que pretende hacer es aclarar todas las dudas que tienen nuestros usuarios sobre hasta dónde llegan las competencias de la aeronáutica civil en el tema de usuarios y hasta dónde llegan las competencias de la superintendencia de transporte. Recordemos que nuestro modo, el modo aéreo es un modo un poco sui generis en el sentido que es un modo altísimamente reglamentado. Nosotros tenemos los reglamentos aeronáuticos, son aproximadamente 200 reglamentos aeronáuticos que van desde los temas de el usuario hasta todos los temas de safety, security, todos los temas de seguridad operacional y de seguridad de la aviación. Entonces, este ABC es muy importante en el sentido que le clarifica a todos los usuarios cuándo debe ir hacia la aeronáutica civil y cuándo debe ir hacia la superintendencia de transporte. En todo caso, esa es una cuestión que hay que resaltar y como lo decía el superintendente, la gran comunicación que hay entre las dos entidades. Entonces, muchas veces lo que va a pasar si alguien se acerca a la superintendencia de transporte para lo que es competencia del aerocivil, lo que va a pasar es que se le va a demorar un poco más, pero la superintendencia de transporte nos va a avisar a nosotros como autoridad aeronáutica y al revés, lo mismo, cuando nosotros nos llegan quejas por ejemplo, de temas de usuarios, a la aeronáutica civil lo que nosotros hacemos instantáneamente es comunicar a la superintendencia de transporte quién es la competente en esos temas. Entonces, esa es la importancia de la ABC y estamos muy contentos de poder estar acá para poder responder las preguntas sobre casos específicos que tengan todos nuestros usuarios y poderlos guiar y hacer de sus viajes por el modo aéreo lo más eficientes y agradables posibles. Gracias, Lucas, al jefe de la Oficina de Transporte Aéreo de la Aeronáutica. Bueno, las personas que a esta hora nos ven, ya tenemos un poco más de 100 personas conectadas que a esta hora están interesadas en este tema, que es bien importante porque busca aclarar, como decíamos al inicio, muchas dudas, muchas inquietudes e indicarle a la gente y guiarle a las personas dónde pueden encontrar la información. Como decíamos, hay un ABC muy bien construido. Antes de este ABC, a través de las redes sociales y los diferentes canales de comunicación oficial que tienen tanto la superintendencia como la aeronáutica civil, veníamos transmitiendo alguna información, algunas recomendaciones, algo que fuera muy útil para las personas que llegan a un aeropuerto en nuestro país y que se enfrentan a alguna situación particular y que requieren de una ayuda, de una información inmediata. Estamos aquí precisamente ya proyectando este ABC de competencias que ustedes van a encontrar tanto en la página de la Superintendencia de Transporte como de la Aeronáutica Civil. Doctor Camilo, contemos ya sobre este documento que están visualizando las personas que están conectadas en el Facebook Live. ¿Qué alcance tiene? ¿Qué podemos encontrar? De pronto, contarles algo del detalle que encuentran ahí los usuarios del transporte aéreo. César, como usted estaba mencionando, el ABC lo pueden consultar y descargar en la página tanto de la Aeronáutica Civil como de la Superintendencia de Transporte. Además, es un documento que pesa muy poco y se puede compartir muy fácilmente, por ejemplo, con familiares o amigos a través de chats y a través de los celulares para que lo puedan tener a la mano cuando se encuentren, como decía Lucas, en un aeropuerto o en alguna situación que requieran generar esa consulta. Además, las preguntas pues son muy puntuales y como mencionaba son de aquellas que hemos recibido como preguntas frecuentes. Le pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si mi vuelo se encuentra demorado o cancelado? ¿Qué pasa si el equipaje no aparece? ¿A qué tengo derecho como usuario si hay un reembolso? Por ejemplo, si yo ejerzo el derecho al retracto.
Todas estas preguntas tienen una respuesta de no más de 1 o 2 párrafos en donde lo orientamos y, por ejemplo, en el tema de los vouchers, César, pues ya hay unos primeros casos que se han venido fallando en investigaciones que la superintendencia ha ido adelantando y ya se está generando esa doctrina de cómo es que se hace el reembolso a los usuarios en medio de la pandemia. Le voy a explicar muy brevemente para efectos de contarle a las personas que nos están acompañando el día de hoy y que van a reproducir el video después. Lo que estableció el gobierno nacional en la normatividad que se expidió dentro de la emergencia sanitaria es que los usuarios, cuando tengan derecho a un reembolso, por ejemplo, porque hubo un desistimiento, porque hubo un ejercicio de un retracto por parte de los usuarios, en esos casos, la aerolínea no está obligada a entregarle o a reembolsarle dinero. Si la aerolínea quiere reembolsar dinero, es perfecto, pero también tiene la posibilidad la aerolínea de reembolsarle en servicios. Así que será o en dinero o en servicios. ¿Qué venía ocurriendo? Muchas aerolíneas estaban entregando vouchers o estaban entregando bonos y pues en su mejor entendimiento las aerolíneas les estaban colocando unas restricciones como por ejemplo unas restricciones con fechas de expiración a los 3 meses que le daban el voucher o a los 4 meses que le daban el voucher. La superintendencia ya impuso una sanción a una aerolínea porque el entendimiento que tenemos de la norma y obviamente con un soporte jurídico y de la Corte Constitucional es que los usuarios tienen derecho a recibir o dinero o servicios, que el voucher no es ni lo uno ni lo otro, es un título que representa eventualmente derecho, pero no es ni lo uno ni lo otro. Así que las aerolíneas tienen hasta 1 año después de que termine la emergencia para entregarle y ahí sí liberarse de su obligación como aerolínea o el dinero o hacer un reembolso en servicios. Y ya la gran mayoría de aerolíneas pues han adoptado estos esquemas para también proteger los derechos de los usuarios, que también, insisto, pues refleja el común entendimiento con la aeronáutica civil. Todas esas preguntas sustanciales de los derechos de los ciudadanos están en este ABC. Y hay otra parte, como usted mencionaba, de las competencias. Entonces, en el caso de la superintendencia, muy rápidamente les cuento que tenemos un centro de conciliación especializado en transporte. Entonces, en ese centro de conciliación podrían eventualmente acudir para efectos de citar a una aerolínea, si es el caso, y pues hacer estas aproximaciones de una manera muy amigable y muy expedita. La superintendencia también tiene una función de vigilancia donde realiza toda una campaña de promoción y promoción. Estamos en los aeropuertos, más de 23 ciudades acompañando a los ciudadanos y también unas funciones de investigación en donde si encontramos una infracción de la ley, entra la superintendencia a investigar y eventualmente a sancionar a la empresa que haya podido vulnerar los derechos de los ciudadanos. Muy importante, superintendente, esta información y lo que usted nos cuenta, porque vemos, y es lo que también pretende este espacio, este Facebook Live con los usuarios del transporte aéreo, contarles también de los resultados, no solamente la información que pueden encontrar, que puede ayudar a resolver algunas de las inquietudes que tengan, sino también de la actuación de cada una de las dos autoridades. Lo decíamos al inicio, tanto la Superintendencia de Transporte como la Aeronáutica Civil tienen unas competencias muy bien definidas y al final lo que busca es la protección del usuario, garantizar que se cumplan sus derechos, obviamente, y que haya respuesta efectiva a cualquiera de las inquietudes que puedan tener, desde la solicitud de una información hasta un reclamo, hasta una queja, una sugerencia. Obviamente todos estos elementos son importantes dentro de lo que implica el tema del transporte aéreo en nuestro país. Ahora le pregunto a Lucas, siempre la gente que llega a un aeropuerto se pregunta, ve tanto funcionarios de la Aeronáutica Civil, del Grupo de Atención al Usuario, funcionarios de la Superintendencia, cómo entender un poco esos dos roles, y cómo está ahí consignado en este ABC. Es decir, si una persona llega y, por ejemplo, ya lo decía el doctor Camilo, hay un retraso en el vuelo, ¿a quién puede acudir? ¿Qué se resuelve en ese momento? ¿Y qué se puede resolver una vez, digamos, se ha producido ese vuelo y la persona, digamos, quedó con una inconformidad o no pudo tomar su servicio? ¿Qué ocurre ahí, Lucas? Bueno, lo primero que debemos, en el caso de
retrasos o cancelaciones, lo primero que debemos fijarnos es si la causa es interna o externa a la aerolínea. Entonces, por ejemplo, un retraso que se da por mal clima se considera una causa externa y ahí la persona, nuestro consejo es tener paciencia mientras el clima mejora y se logra despegar el vuelo. O cancelaciones que se dan, por ejemplo, por limitaciones que imponen los gobiernos, sobre todo en estas épocas de pandemia, que limitan la entrada de extranjeros y demás, estos son consideradas causas externas. Entonces, lo primero es consultar con la aerolínea las causas del retraso, las causas de la cancelación, y si por alguna razón usted no queda conforme con esa explicación, se puede acercar a funcionarios de cualquiera de las dos entidades. Una de las cosas que hemos hecho un esfuerzo con tanto la Aeronáutica Civil como la Superintendencia de Transporte es que tanto los funcionarios de atención al usuario de la Aeronáutica Civil, que son más de 100 funcionarios altamente entrenados en este tipo de cosas en todos los aeropuertos del país, como los funcionarios de la Superintendencia de Transporte, tienen un chaleco o una chaqueta azul, de tal forma que ustedes pueden identificarlos en cualquier aeropuerto porque van a ver a una persona a lo lejos de chaqueta azul y cuando se acerquen podrá ser un funcionario, ya sea de la Aeronáutica Civil, ya sea de la Superintendencia de Transporte. En cualquiera de los dos casos, esa persona está ahí para ayudarnos. Esa persona puede, por un lado, generalmente va a saber de antemano las causas de ese retraso. Nosotros, tanto la Aeronáutica Civil como la Superintendencia de Transporte, estamos en contacto constante con las aerolíneas, con los administradores de los aeropuertos y con todas las partes de la cadena para tener una información muy exacta sobre lo que está pasando en la operación de cada uno de los aeropuertos. Y segundo, comentar el caso de tal forma que nosotros le podamos dar las indicaciones. Entonces, por ejemplo, si el vuelo por causas internas a la aerolínea, porque hubo que hacer un mantenimiento de emergencia a la aeronave o porque hubo alguna cuestión con la tripulación o cualquiera que sea esta causa interna, se demora más de 75 minutos. Todos los usuarios tienen derecho a alimentación y una llamada telefónica. Y de esta forma va incrementándose de acuerdo al tamaño de la demora, así hasta la cancelación, donde tiene que darse mínimo el 30% del valor del tiquete, más alimentación necesaria, más todas las cuestiones necesarias para la estadía del pasajero en los terminales aéreos. Adicionalmente, y esto es muy importante recordarles a todos, porque muchas veces nos ha pasado, y es que el contrato de transporte va desde el inicio del origen hasta el destino. Entonces, por ejemplo, si usted compra un tiquete, digamos, Cali, Bogotá, Nueva York, y por una causa interna a la aerolínea, incluso por una causa externa a la aerolínea, usted tiene que quedar en Bogotá, en ese momento es responsabilidad de la aerolínea y se puede acercar a los funcionarios tanto de la Aeronáutica Civil como de la Superintendencia de Transporte y ellos le ayudarán a el trato con la aerolínea. Nosotros, y esto es muy importante y es algo que quiero resaltar, y es en los aeropuertos tenemos tanto la Superintendencia de Transporte como la Aeronáutica Civil los funcionarios para óptimamente arreglar todos los casos en el mismo aeropuerto. Entonces, en caso de que la persona no quede conforme con la respuesta de la aerolínea, ya se entra a una investigación administrativa que lleva, en el caso de usuarios, la Superintendencia de Transporte y como bien lo decía el superintendente, hay varios casos de sanciones y arreglos que por medio de la Superintendencia de Transporte se han logrado hacer entre usuarios y las diferentes aerolíneas. Adicionalmente, en nuestros aeropuertos nosotros hemos hecho aproximadamente 15,000 arreglos directos entre las aerolíneas y los pasajeros, de tal forma que los pasajeros puedan llegar a su destino como lo deseaban en el menor tiempo posible. Entonces, tenemos esos dos instancias, una primera instancia en el aeropuerto donde queremos que la persona pueda viajar, que su problema se arregle y que pueda llegar a su destino, y el caso donde no queda conforme, donde ya se inicia una investigación administrativa por parte de la Superintendencia de Transporte, que ya puede llegar de acuerdo a los resultados de la investigación a un arreglo directo entre las dos partes o una sanción administrativa de acuerdo a lo que se investiguen los hechos.
Gracias, Lucas. Estos dos comentarios son bien importantes, tanto el que hace el señor superintendente como el jefe de la Oficina de Transporte Aéreo, y de ahí, pues la importancia de este ABC para que todos los usuarios tengan claridad de estas competencias y cuáles son los alcances. Lucas nos explicaba ya en un buen ejemplo qué sucede en el aeropuerto, pero cuando no se logra definitivamente resolver esa situación para un usuario en tiempo real, vienen ya otras instancias y esas son las que nos va a explicar superintendente cuál es el procedimiento para que una persona pueda interponer una queja, una reclamación, una denuncia, porque finalmente o le resolvieron la situación, pero no quedó conforme con esa respuesta, o definitivamente no hubo ningún tipo de respuesta a su solicitud y considera necesario que alguien debe actuar por él para que logre pues respaldar o defender esos derechos que tiene como usuario del transporte aéreo, superintendente. Perfecto. Pues, en la guía abordamos esa pregunta porque además depende de cuál es el motivo de la inconformidad del respectivo usuario. Por ejemplo, si es un tema relacionado con publicidad engañosa, con información que le dieron de manera inexacta o errónea a los ciudadanos, la Superintendencia de Transporte tiene la competencia para entrar a investigar y, como decía muy bien Lucas, no solo investigar, sino si es el caso, a imponer sanciones a las empresas que hayan generado publicidad engañosa o que hayan generado una información errónea. Hay otros temas, como por ejemplo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. En ese, relacionado con los protocolos de bioseguridad, la competencia para recibir las quejas es de la Aeronáutica Civil. Entonces, parte de lo que esta guía ayudaría a los ciudadanos es que si el motivo es, por ejemplo, que en la aerolínea no se están respetando los protocolos de bioseguridad, vio algo durante el recorrido que afecta la seguridad del vuelo, alguna maniobra que haya sido a su juicio peligrosa durante el vuelo, todo eso que tiene que ver con seguridad es parte, que esto lo explicará con mucha mayor precisión el doctor Lucas, pues es parte de lo que conocería en la queja la Aeronáutica Civil. Si es un tema, de nuevo, relacionado con los vouchers, por ejemplo, relacionado con publicidad engañosa, ese tipo de quejas son de las que legalmente la competencia es de la Superintendencia de Transporte y en ese caso se adelanta la respectiva investigación. Los ciudadanos pueden, obviamente estas actuaciones son públicas, entonces pueden estar pendientes de si la Superintendencia formuló cargos, si la Superintendencia va avanzando en el proceso, si ya hubo sanción, si exoneró. Todo eso es público, como cualquier expediente en la superintendencia, entonces pues los ciudadanos van a poder vigilar, entre comillas, que el proceso esté andando. Tenemos un equipo de personas maravilloso en la Delegatura de Protección de Usuarios que tiene muy presente la Ley de Protección del Consumidor, pero también las normas que, como mencionaba Lucas, pues son una gran cantidad de regulaciones sectoriales. Está la doctora Adriana Tapiero, que conoce de esos dos mundos, y todo su equipo, que aprovecho para saludar en la delegatura. Entonces, pues la queja que recibamos va a estar en buenas manos, en el entendido que tenemos todas las herramientas para proteger a los consumidores en esos aspectos muy puntuales. Y en la guía les decimos además cómo poner la queja, ¿no? Hay un punto en donde les explicamos cuál debería ser ese contenido, si tienen pruebas, si quieren que los notifiquen en alguna dirección. Todo eso está explicado muy puntualmente en la guía para que lo hagan de la manera más sencilla. Y por último, César, si me permiten este punto, pues también comentarle a los usuarios que hemos dispuesto de una línea de WhatsApp, que es la línea 318-594-6666. En esa línea de WhatsApp ustedes pueden escribir, esa se llama Usuario Avisa, y van a obtener algunas orientaciones, digamos, generales, pero que pueden ayudarles a atender sus inquietudes. Entonces, a través de ese mecanismo y los otros mecanismos que comúnmente tenemos para recibir ya las denuncias y las quejas, estaremos muy pendientes de esas inquietudes y reclamaciones de los ciudadanos. Superintendente, gracias. Y hay que recordar que hay una instrucción muy precisa, tanto de usted como superintendente, como en el caso de la Aeronáutica Civil del director, de atender muy prontamente
esas denuncias, esas quejas, ese requerimiento de información por parte de los usuarios. En el caso, superintendente, de la entidad que usted lidera, de la autoridad que usted lidera, ¿cuáles son los tiempos de respuesta? Porque la gente pues tiene esa inquietud de cuánto tiempo se demora una entidad para poder resolver, digamos, con prontitud, con celeridad, algún tema que yo haya interpuesto y que tenga la claridad de que hay un tiempo establecido para poder obtener una respuesta y solucionar la situación de la cual fui objeto. Muy bien, en ese depende de cuál sea la actividad que está desplegando la superintendencia. Si se trata de un tema de intermediación, tanto por parte de la superintendencia como mencionaba el doctor Lucas, la reacción es inmediata, porque los funcionarios que están en los aeropuertos lo que buscan es que haya una solución pronta en el mismo sitio, digamos, en el aeropuerto, para, en la medida de lo posible, satisfacer al usuario y llegar a un acuerdo también con la aerolínea. Entonces, en ese tipo de actuaciones es inmediato. Si se trata de una denuncia en donde lo que le están pidiendo a la superintendencia es que investigue la infracción de la ley, por ejemplo, porque se violan los derechos de los consumidores, etcétera, pues ahí hay que recordarle a los usuarios y a los ciudadanos un tema muy importante, y es que la superintendencia también tiene en su mente y ha hecho unos esfuerzos muy grandes por fortalecer y respetar también el debido proceso. Entonces, nosotros lo que no podemos hacer es, en el momento en que recibimos la queja, decirle al usuario que en un mes o en 2 meses va a haber una sanción, porque eso también sería una falta, porque sería violatorio eventualmente del debido proceso de las empresas, y es algo que por constitución debemos respetar. Entonces, para contestarle a su pregunta en ese segundo nivel que tiene que ver con las investigaciones, en promedio, una investigación desde el momento en que se formulan cargos hasta el momento en que hay un fallo de primera instancia, que tiene recursos como la mayoría de decisiones, en ese periodo lo que normalmente transcurre de tiempo son alrededor de 7, 8 meses. Claro, nosotros pues tenemos, como le decía, la imputación de cargos, hay un periodo probatorio, una etapa de alegatos, y donde la superintendencia se salte alguna de esas etapas, no va a existir sanción, porque por violación del debido proceso se va a caer todo. Entonces las investigaciones tienen que seguir ese curso, pero pues esto hace parte también de las garantías que nosotros tenemos que ofrecer a los que eventualmente serían investigados por la Superintendencia de Transporte. Superintendente, gracias. Muy importante esa claridad para que los usuarios tengan pues el conocimiento de cuáles son los tiempos establecidos por la autoridad que usted preside para resolver este tipo de situaciones. Le pregunto ahora a Lucas Rodríguez, el jefe de la Oficina de Transporte Aéreo. Actualmente, dado el tercer pico de la pandemia, en varias ciudades del país se han tomado diferentes medidas para contener pues, el contagio. Y una de ellas ha sido el tema de las cuarentenas obligatorias. En el caso de Bogotá, lo veremos nuevamente este fin de semana, ocurrió la semana anterior, el fin de semana anterior, en otras ciudades del país, y recibimos también muchas inquietudes de los usuarios que necesitan movilizarse durante ese periodo donde hay una cuarentena estricta. Expliquémosle, Lucas, por favor, a los usuarios del transporte aéreo, cuáles son las posibilidades que tienen, cuáles son las restricciones, si las hay o no, si pueden viajar y en qué condiciones lo pueden hacer, que es una pregunta recurrente que recibimos aquí en la Aeronáutica Civil y suponemos también en la Superintendencia. Muchas gracias, César. Bueno, acá es muy importante, y es dado el tipo de bien que es el transporte aéreo, que en todos los decretos de cuarentenas, incluso cuando ha habido problemas de orden público, con los toques de queda, una de las excepciones para poder salir de la casa y para poder movilizarse es ser usuario del transporte aéreo. Entonces, una persona con su pasabordo puede ir desde su casa hacia el aeropuerto y desde el aeropuerto hacia su lugar de destino con este documento. Entonces, entonces, para todos nuestros usuarios que se van a movilizar en cualquiera de los aeropuertos, desde o hacia cualquiera de los aeropuertos que se encuentran en ciudades donde vamos a tener cuarentena estricta este fin de semana, pueden hacerlo, pero deben portar en todo momento su pasabordo o el documento que pruebe que van a viajar,
que pueden ser solicitados por la policía o por cualquier autoridad para probar que sí están dentro de las excepciones de los respectivos decretos. Acá es muy importante recordar que tenemos un protocolo de bioseguridad que garantiza la seguridad de todos nuestros usuarios y de todos nuestros funcionarios en marcha. Entonces, primero, solo pueden entrar a las terminales aéreas las personas que van a viajar, no pueden entrar se puede entrar ningún acompañante, única y exclusivamente los viajeros. Todos los viajeros deben llegar al aeropuerto con el Coronap debidamente diligenciado, con un código QR en verde o en amarillo. Ningún usuario que tenga un código rojo puede viajar, ni siquiera puede salir, y acá es una cuestión no solo del transporte aéreo, sino en general. Si usted tiene un código QR, cuando llena el Coronap le sale un QR rojo, por caridad quédese en su casa, debe estar en su casa y debe permanecer aislado. Este código rojo es una muestra que hay un riesgo alto, entonces una persona que tiene código rojo no solo no puede viajar en avión, sino no debería salir de su casa. Todos los pasajeros deben llegar con el Coronap debidamente diligenciado, deben llegar con y con los documentos de viaje. Adicionalmente, para viajes internacionales, deben llegar con el CheckMiG diligenciado. Esto es de una importancia capital y esto nos ha ayudado a mejorar los tiempos de procesamiento de los viajeros en todos nuestros aeropuertos. Entonces, y es un avance que, en un gran esfuerzo que hizo Migración Colombia, ha mejorado nuestros procesos de una manera muy importante, pero a su vez es muy importante que todos los usuarios lo diligencien debidamente para que su viaje sea lo más rápido posible y no se encuentren con ningún problema. Finalmente, y acá una cuestión que pensaba mientras Camilo hablaba, y es que como economista que soy yo, a veces cuando uno le dice, no, 7 u 8 meses para una cuestión del proceso, para que se tome una decisión, uno como lego de este tipo de cuestiones, uno termina frustrado, pero acá quiero recordarles que este debido proceso es una garantía para todos nosotros, no solo para la empresa en estos casos, sino también cuando nos acusan de cualquier otra cuestión de violaciones de la ley, no solo en la superintendencia, sino en cualquier otro caso, es lo que nos garantiza nuestros derechos como ciudadanos. Entonces, por más que a veces nos parezca que un tiempo de 7 u 8 meses es largo, es un tiempo que es muy prudente y que garantiza los derechos de los ciudadanos en un Estado de Derecho. Entonces, quería resaltar esa parte. Gracias, Lucas. A esta hora ya son 180 personas las conectadas a nuestro Facebook Live. Conectando con esta respuesta, Lucas, le pregunto al superintendente, y con base en la actual coyuntura que vive el país y el mundo en el tema de el avance del COVID. Muchas personas han decidido no viajar porque consideran que es un riesgo, porque deciden a motu propio aplazar ese viaje que tenían previsto y máxime, digamos, si estamos en una situación de cuarentena. ¿Cuál es la actuación de la superintendencia cuando una persona llama a su compañía, a su operador aéreo y le dice, mire, definitivamente no voy a viajar en este momento, quiero hacerlo posteriormente, pero no tiene claridad del operador de la aerolínea frente a las nuevas condiciones que puede tener para viajar en el futuro? Algunas personas se quejan que cuando van a volar posteriormente a la fecha que tenían establecida, les cobran un dinero adicional, de pronto les ofrecen la posibilidad de un bono, pero finalmente eso le representa un costo de carácter económico. ¿Cuál es la actuación, superintendente, de la entidad frente a este tipo de quejas? Y en términos generales, para alguien que tiene la misma situación, ¿cuál es la respuesta más efectiva? Bueno, en caso que no decidan viajar, pueden hacer uso tanto del derecho de retracto como del desistimiento, claro, antes de que inicie el vuelo. Estos dos, digamos que el ejercicio de esos dos derechos daría lugar al reembolso, que como mencionábamos también anteriormente, en un periodo previo a la pandemia, ese reembolso habría sido en dinero. Dadas las condiciones y sobre todo la normatividad que fue expedida en medio de la pandemia, no solo en Colombia, digamos que esas medidas relacionadas con los vouchers y en general el reembolso en servicios fue una medida que se adoptó en la gran mayoría de países. Eso no es algo que es exótico ni único en nuestro país. Y
dado que esa nueva normatividad le permite a las empresas no reembolsar en dinero, sino en servicios, entonces es perfectamente legal que las empresas le den un bono o un voucher para que usted en el futuro lo pueda utilizar, con un asterisco que también hacía énfasis al inicio, y es que lo que no debería estar pasando es que pongan restricciones en los vouchers que impliquen la pérdida del derecho del ciudadano. Le pongo otro ejemplo distinto del que había mencionado al inicio. Encontramos también algunos casos en donde las condiciones del voucher decía que se podía utilizar por una sola vez, de forma que si usted al momento de hacer efectivo el voucher le quedaba un saldo, porque su tiquete originalmente valía 100, y luego usted lo va a reembolsar en un tiquete que vale solo 50, esos 50 de saldo que quedarían para usted, en teoría se perdían. Entonces, pues todo esto ha generado esa cantidad de investigaciones de parte de la superintendencia para revisar qué limitaciones se estarían imponiendo que impliquen la pérdida total o parcial del derecho por parte del ciudadano. Cuando usted va a solicitar el reembolso, en servicios, también es viable que haya un cambio de tarifas. No existe en la regulación y no hemos entendido que exista en la regulación una norma que diga que el precio que usted pagó originalmente cuando iba a viajar, voy a poner un ejemplo, en temporada baja, y luego usted lo va a reembolsar en temporada alta. No existe una regulación que diga que le tienen que mantener exactamente el mismo precio, o si usted va a cambiar de cabina, entonces va a pasar a una cabina con mayor comodidad, también le pueden cobrar un precio adicional. Es decir, que al final del día, la aerolínea, en la forma como estructure sus propias tarifas, sí podría cobrar un precio adicional en el momento en que se pide el reembolso en servicios por parte del usuario en el futuro. Lo que no debería pasar es que le hagan perder su derecho, como en los casos que estuve mencionando hace un momento. Superintendente, gracias. Y le tengo otra inquietud que nos formulan aquí a través del Facebook Live. Ya hay un poco más de 180 personas conectadas. Y dice una de las personas: quisiera saber por qué las aerolíneas no reembolsan el sobrecosto al combustible si finalmente el pasajero no viaja. Ok, ¿ese es para el doctor Lucas o para mí? Para usted, superintendente. Okay. Y complementa a Lucas si tiene alguna comentario. Gracias. Digamos, la forma como los valores de los reembolsos se están realizando es contra lo que le costó el tiquete originalmente al usuario. Este usuario que está mencionando, el ciudadano que está mencionando por chat, que tendría esa inquietud, podemos revisar el caso concreto si le están haciendo descuentos que por alguna razón no tengan justificación o no estén autorizados, para no pronunciarme en abstracto y sin conocer los detalles de cómo están haciéndose algunos descuentos. Lo importante, como le decía, es que no tienen la obligación en la aerolínea de mantenerle el mismo precio cuando lo vaya a reembolsar. Perfecto, superintendente. Otra de las preguntas que nos hacen muy frecuentemente tiene que ver con el tema del equipaje. Durante los últimos meses, las últimas semanas, obviamente en todo este tema de la situación que está viviendo el mundo y que obviamente afecta también al sector aéreo, las compañías, los operadores han cambiado, digamos, las condiciones. Ellos han informado a través de los diferentes canales de comunicación, pero a veces la gente, cuando llega al aeropuerto, en el caso particular, por ejemplo, del equipaje, se encuentra con algunos cambios. Lucas, ¿cuáles son esos cambios? ¿Qué podemos contarle a los usuarios para que la gente primero lea muy bien las condiciones cuando compra su tiquete y se informe muy bien cuáles son precisamente esas condiciones, esos requerimientos que debe cumplir a la hora de llevar un equipaje? Bueno, ahí, César, como usted decía, es muy importante que las personas lean muy cuidadosamente las condiciones del tiquete. Diferentes precios tienen diferentes condiciones. Hoy en día hemos visto un cambio en el mercado que es muy interesante, que las aerolíneas han pasado de cobrar un gran precio por una serie de servicios
que incluían equipajes, incluían comidas a bordo, incluían toda una serie de cosas, hacer una cuestión que se llama pagar por lo que uno consume. Entonces uno puede acceder a una tarifa muy económica sin derecho sin derecho a comida o sin derecho a equipaje o solo con el elemento personal. O puede acceder a una tarifa que es un poco más costosa, que tiene mayor equipaje o que tiene equipaje de cabina o que tiene equipaje de cabina y equipaje de bodega o que tiene solo equipaje de bodega. Y esta es lo que hemos visto en el mercado es que ha habido una serie de servicios que están en todo el espectro. Entonces usted puede encontrar hoy en día tiquetes que incluyen el equipaje de cabina, pero no equipaje de bodega, o equipaje de bodega y no equipaje de cabina. Le pueden ofrecer los dos servicios por aparte, y cada uno de los operadores, dependiendo del tipo, cómo organicen su propia operación, cobran distintos precios por esto. A mí varias veces como consumidor me ha sorprendido que algunos operadores cobran más por el equipaje de cabina que por el equipaje de bodega, mientras otros cobran más por el equipaje de bodega que por el equipaje de cabina. Y finalmente están los que por definición dejan el equipaje de bodega, pero el equipaje de cabina no, si lo cobran, o al revés. Entonces es muy importante fijarnos en lo que estamos comprando. Cada uno de los detalles que están a medida que uno va haciendo su compra, en la página web o por medio de una agencia o directamente, hacer todas las preguntas sobre equipaje, sobre condiciones de la tarifa, sobre cambios a los que se tienen derecho. Todo ese tipo de cosas es muy importante hacerlas desde el inicio para no llevarse malas sorpresas cuando llegamos al aeropuerto. Generalmente, adicionalmente, en la mayoría de operadores, tanto colombianos como internacionales, que ofrecen el servicio, aparte de equipajes, del servicio puramente del transporte de la persona, generalmente van a cobrar más por el equipaje cuando se registra en el aeropuerto que cuando se compra con anterioridad. Entonces es muy importante fijarnos en ese tipo de cosas, es muy importante tener cuidado porque cada uno de los que va a llevar cada uno de los pasajeros, de tal forma que maximicemos el valor de nuestro dinero cuando vamos a comprar un tiquete y cuando vamos a comprar unos servicios. Entonces, siempre hay que fijarse en eso, siempre hay que fijarse en exactamente qué compré. Puede que pase, y nos ha sucedido en algunas veces en el aeropuerto, que una familia cree que compró el equipaje de bodega para toda la familia y resultó que solo lo había comprado para uno o dos miembros, y van a llevarse una mala sorpresa en el aeropuerto. Entonces, es muy importante, y acá es una cuestión que no me canso de repetir: lean muy cuidadosamente las condiciones de la tarifa. No hagamos esa mala costumbre que tenemos todos a veces de aceptar sin leer. Acá las condiciones en general son bastante más cortas que, por ejemplo, los contratos de software, que pueden ser 300 páginas. Y leamos a qué tenemos derecho, a qué cambios podríamos tener derecho, si tenemos derecho a cambios en nuestro tiquete, a qué tipo de equipaje, si está incluida la alimentación dentro de nuestro tiquete. Todo ese tipo de cosas hay que ponerles atención para no llevarse una mala sorpresa y para que nuestra experiencia como viajeros sea lo mejor posible. Acá también recordar que muchas veces también, pues las aerolíneas están atendidas por humanos, muchas veces hay errores. Y para eso tenemos a nuestro personal, vuelvo a resaltar, nuestro personal en todos los aeropuertos, los cuales están listos para ayudarles en cualquier eventualidad que tengan en cualquiera de nuestros aeropuertos. Y acá quiero resaltar que es cualquier eventualidad, no solo cuestiones con la aerolínea, sino cuando hay otro tipo de problemas, también estamos prestos a ayudarles. Gracias, Lucas. Tenemos dos inquietudes finales que nos formulan quienes están conectados a esta hora, un poco más de 180 personas. Una para el superintendente, y puede complementarla Lucas si quiere, y es el tema de las mascotas. Durante las últimas semanas hemos visto casos de usuarios que han tenido alguna situación particular con sus animales de compañía, que es la expresión correcta. ¿Cuál es la actuación de la superintendencia cuando alguien, luego de ocurrido el evento, ya no está en el aeropuerto, enfrentó alguna situación y tiene alguna queja, alguna reclamación? ¿Cuál es la actuación de la superintendencia en este caso, si la tiene? Ok.
El tema de mascotas es muy sensible para muchas personas, entonces muy rápidamente quisiera contarle como unas reglas básicas. Lo primero es que en lo que tiene que ver con animales bravíos o salvajes, son aquellos que en principio no pueden viajar, tienen unas restricciones para ser llevados por los pasajeros por el mismo riesgo que supone para los demás pasajeros y la tripulación. En el caso de los animales de asistencia y también de los animales domésticos, la recomendación es que siempre, muy en la línea de lo que comentaba el doctor Lucas hace un momento, se informen y además avisen a la aerolínea antes de viajar, en el momento en que están adquiriendo su tiquete, porque la aerolínea está asumiendo una obligación de llevar sano y salvo a su mascota hasta el sitio de destino, y para poder cumplir a cabalidad con esa obligación necesita saber qué animal es, si es una mascota que tenga algunas restricciones o algunos riesgos, si viajara, por ejemplo, en la bodega. Todos conocimos, por ejemplo, el caso que fue del perro Homero. Nosotros ya en la superintendencia, de hecho, sobre ese caso en particular, se formuló un pliego de cargos contra la aerolínea. Esa es una de las investigaciones relacionadas con mascotas en transporte aéreo que está ya con su curso. Como digo, ya tiene la formulación de cargos y pues está avanzando para determinar si la aerolínea tuvo o no alguna responsabilidad cuando falleció la mascota, el perro Homero. Entonces, lo importante es que lo avisen antes a la aerolínea, consulten cuáles son las condiciones en las que la aerolínea puede llevar a la mascota, y obviamente pues ustedes mismos tomen todas las precauciones, como son llevar su guacal. Dependiendo del animal, tienen o no que llevar bozal, por ejemplo, por la raza, en el caso de los perros, que lleven la tralla, el certificado donde estén las respectivas vacunas que se le hayan aplicado. Esas condiciones muy generales para contestarle al usuario que nos pregunta, pero la superintendencia, cuando hay un caso, insisto, como este del perro Homero, pues entra a investigar cuando recibe la queja de los ciudadanos para saber si hay o no una responsabilidad de parte de la aerolínea. Superintendente, gracias, porque esta es una inquietud muy recurrente por parte de los usuarios del transporte aéreo. Y ahora le pregunto a Lucas sobre un tema importante, y es, en esta época en que todos tenemos obviamente una tensión por todo lo que estamos enfrentando, por este tema de la pandemia, y que la gente también busca en el modo del transporte aéreo la posibilidad de conectarse con sus familias, con sus amigos, temas de trabajo, temas laborales, en fin, de estudio. Pues las personas en general tienen una gran tensión, pero algunas, lamentablemente, dejan ver esa tensión cuando están a bordo de una aeronave o cuando están en el aeropuerto, y obviamente por todas las situaciones de presión que pueden tener, manifiestan un comportamiento inadecuado, lo que se conoce como los pasajeros disruptivos. Lucas, ¿cuáles son las acciones de las autoridades frente a las personas que tienen un comportamiento que puede poner eventualmente en riesgo una operación aérea o incomodar a las personas que se van a desplazar a algún lugar? Bueno, acá lo primero que tenemos que tener en cuenta es no nos volvamos pasajeros disruptivos, sigamos las instrucciones de las autoridades aeronáuticas y de la tripulación cuando estemos en la aeronave. En general, todas estas personas son personas altamente entrenadas en lo que hacen, saben, cuando nos dan una instrucción, muchas veces puede que nosotros no entendamos por qué nos están dando esta instrucción, pero hay razones por las cuales se dan estas instrucciones. No es una cuestión menor. Entonces, en el momento en que nosotros no cumplamos esas instrucciones, entonces, si por ejemplo un auxiliar de vuelo nos pide que nos sentemos y no se sienta, eso puede poner en riesgo la seguridad del vuelo, y como tal se considera un pasajero disruptivo, y en ese caso la Aeronáutica Civil, en su condición de Autoridad de Aviación Civil colombiana, debe entrar a investigarlo y, si es el caso, imponerle al pasajero una sanción. Acá es muy importante que nosotros siempre, como les digo, cumplamos las instrucciones del personal, tanto aeroportuario como en el vuelo, el personal, los tripulantes de cabina, el capitán y demás, para asegurarnos que vamos a llegar bien a nuestro destino. Esto es
primordial. Acá también otra vez recordar que una es también considerado un pasajero disruptivo que no cumple las medidas biosanitarias. Entonces, hay que llevar bien puesto el tapabocas, de acuerdo a lo que exige el protocolo expedido por el Ministerio de Salud y de Transporte. Hay que diligenciar debidamente el Coronap. Debemos esperar a que nos den la salida para desabordar el vuelo. Tenemos que no amontonarnos en ningún punto, porque todo esto pone en riesgo la seguridad nuestra y de los demás usuarios y nos puede hacer objeto de una investigación e incluso de una multa económica que puede llegar a ser relativamente importante. Yo acá hay una frase que yo siempre digo y es, yo odio poner multas. Si pusimos una multa es porque algo no funcionó bien y lo óptimo es que todo funcione debidamente. Y acá siempre pedirle a nuestros usuarios, cumplan con todas las obligaciones, todas las obligaciones que tienen los usuarios de transporte aéreo, lleven el tapabocas, lleguen con el Coronap y el CheckMic en los casos que es requerido. Sean pacientes a la hora de desembarcar hasta que nos den la orden de desembarco a nuestra respectiva fila y seamos amables con todos los demás pasajeros y con todos los demás tripulantes. No solo porque podemos ser objeto de sanciones si no lo hacemos, sino también como una forma de hacernos la vida un poco más agradable y un poco a nosotros, a nuestros compañeros viajeros y a todo el personal que labora tanto en los aeropuertos como en las aeronaves, como en toda la cadena. Entonces, ese es el mensaje. Por favor, sigamos siempre las instrucciones y cumplamos todas las obligaciones que tienen los usuarios. Gracias, Lucas. Valiosa esta recomendación. Señor Superintendente, ya para cerrar, completamos ya cerca de una hora en que hemos abierto este espacio desde el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de la Aeronáutica Civil, con este objetivo y creo que lo hemos cumplido de resolver las inquietudes, dudas que tienen los usuarios del transporte aéreo, pero lo más importante, hacer la presentación de este ABC de competencias de las dos autoridades. ¿Cuál es su mensaje final? ¿Cuál es su recomendación a los usuarios? Y indíqueles, por favor, Superintendente, dónde pueden consultarlo y cuál es la facilidad que tiene esta información para todos los usuarios del transporte aéreo en el país. César, primero reiterar mi agradecimiento al Ministerio, a la Aeronáutica Civil, al director y al doctor Lucas por este esfuerzo que hemos hecho y creo, como usted dice, que hemos logrado un producto, entendiéndolo por la guía, que puede servirle a los ciudadanos y a las aerolíneas también. Entonces, agradecerle mucho este esfuerzo, doctor Lucas y al doctor Juan Carlos. Lo segundo es que quisiera recordarle a los ciudadanos que la superintendencia está de manera física, de manera presencial, en 23 aeropuertos del país. Tenemos además una ubicación dentro del Aeropuerto Internacional El Dorado, en donde nos pueden visitar si tienen alguna inquietud, alguna reclamación. Insistir en que también estamos con canales virtuales para que cualquier inquietud puedan aproximarse a nosotros. En el caso del WhatsApp, que es 318-594-6666, el correo electrónico, que es ventanilla única de erradicación @supertransporte.gov.co, y tanto la guía como otra información que ustedes requieran de parte de la superintendencia la pueden consultar en la página www.supertransporte.gov.co. Con esto, César, pues, de nuevo agradecerles a todos por su tiempo y el esfuerzo, saludando a todos los funcionarios y colaboradores, tanto de la Aeronáutica Civil como de la Superintendencia de Transporte. Superintendente, muchas gracias por su participación. Valiosa esta intervención de parte suya frente a estas inquietudes que tienen los usuarios del transporte aéreo en el país. Y ahora le doy la palabra al jefe de la Oficina de Transporte Aéreo, Lucas Rodríguez, su mensaje final y recomendaciones y en general dónde también pueden encontrar esta valiosa información del ABC en nuestras páginas y también que estará disponible a través de las diferentes redes sociales de la entidad. Muchas gracias, César. Bueno, primero que todo, darle las gracias a todos nuestros usuarios que se conectaron hoy, a todos los que después de esto bajen y vean el video. Infinitas gracias por su paciencia y por siempre estar
cumpliendo sus obligaciones como usuarios del transporte aéreo. Gracias al Ministerio de Transporte, a Camilo, superintendente, por estar acá con nosotros. Y acá un mensaje muy importante, como usted decía, en la página del Aerocivil, aerocivil.gov.co, en la página de la Superintendencia de Transporte, supertransporte.gov.co, pueden encontrar este ABC, y en la invitación que hacía el superintendente al comienzo, lo diseñamos como un material liviano, entonces podemos hacer, los invitamos a hacer cadenas de WhatsApp con esto, como para variar que una cadena de WhatsApp tenga información útil para las personas. Entonces, la invitación a que leamos este ABC, nos lo apropiemos y nos sirva para que todos nuestros viajes sean rápidos, seguros, eficientes y placenteros. Con eso, creo que con eso termino, y muchas gracias a todos, muchas gracias a Camilo, y otra vez, hagamos de este ABC una cadena de WhatsApp que sirva a las personas que lo reciben. Superintendente, muchas gracias por estar en el Facebook Live. Gracias, y Lucas César. También. Y a Lucas también, el jefe de la Oficina de Transporte Aéreo. Recordarles a todos, como dicen los dos funcionarios, pueden conectarse a las diferentes redes sociales, a las páginas donde van a encontrar este completo ABC, que será una guía muy útil para todos los usuarios del transporte. Y recuerden que el Ministerio de Transporte, a través de la Superintendencia de Transporte, a través de la Aeronáutica Civil, tienen un compromiso muy particular con todos los ciudadanos, con todos los usuarios y los empresarios, y en general quienes hacen parte de la industria del sector aéreo en el país, porque queremos construir un país desde los perfiles de legalidad, seguridad y equidad. Muchas gracias a todos y nos volvemos a conectar próximamente. Muy amables.